lo debemos de cuidar. Esto viene en Proverbios 18:22, en la RBR. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Lo siento por los solteros, lo siento por los solos. Están alejados de la bendición y de la benevolencia de Dios. Entonces, en la palabra del Señor encontramos una historia bíblica que nos muestra cómo el padre de la fe, ¿quién? Fíjense bien, el padre de la fe, uno de los hombres principales de la Biblia, cometió, al igual que algunos de nosotros, errores que nos pueden llevar a perder a nuestro cónyuge. Vamos a ver cómo el padre de la fe cometió esos errores y en nuestro matrimonio, déjame decirte, no te extrañe que te enfrentes a problemas, a situaciones en las cuales quieras regresar. Ahorita vamos a ver a Egipto. Muchos de los que han cursado pues escuelas bíblicas, cursos teológicos, se han de haber escuchado que Egipto asemeja el mundo, ¿verdad? Que Dios nos sacó de Egipto, o sea que Dios nos salvó, etcétera. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 16, y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora déjame decirte, la necesidad que llegará a la familia, al matrimonio, no es cualquier cosa, sino no tendría chiste. La necesidad te va a hacer querer tomar decisiones como las toma el mundo, rápidas. Allá les platico yo en la cárcel que la cárcel está llena de hombres que quisieron fácil, rápido y bastante, ¿verdad? Así queremos muchas veces la decisión en el matrimonio. Dice el verso 11. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, pero en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está perdiendo? Hay algunas cosas que se realizan que de alguna manera imperceptible van llegando y creo que todo esto que estamos viendo en estos días tenemos que tomarlo muy en cuenta, atesorarlo en nuestro corazón y empezar a practicarlo. Qué bendición, por ejemplo, para Alfonso, para Luisa, poder estar en estas reuniones con gente tan capacitada, con tantos años de experiencia en el tema del matrimonio y que ustedes estén tomando desde ya, ahora que está comenzando, toda esta sabiduría que hay a través, uno, de la palabra del Señor y de la experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Y asimismo, como hablábamos ayer, nosotros estar impulsando y estar transmitiendo a esta generación por dónde caminar, qué hacer y cuál es esta generación. En este caso aquí que están Alfonso y Luisa, a nuestros hijos, a todos los que están alrededor de nosotros. El Espíritu del Señor está aquí y Él es quien nos está instruyendo. ¿Cuáles son algunas de estas fallas o algunos de estos errores? Algunos al primer problema regresan a Egipto. Vemos en este versículo que acabamos de leer en Génesis 12, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. En esta simbolización de Egipto como el mundo, que es lo mundano, lo pecaminoso, lo que se hace normalmente, Abraham descendió a Egipto, exactamente a veces eso te pasa o eso nos pasa. Cuando enfrentamos adversidades o diversas pruebas,
De pronto estamos en las alturas con el Señor, ocurre algo y bajamos a lo más profundo. Nos queremos bajar y tomar decisiones comunes, decisiones como las del mundo. Volvemos incluso algunos al mundo. Nos hemos dedicado algunas ocasiones a perder al cónyuge, al esposo, a la esposa, ya que siendo cristianos vuelven esas prácticas que antes tenían, vuelven esos rencores, vuelven esos resentimientos. Y no es que sean todos los días, pero llegan a suceder y volvemos a caer en los mismos errores una y otra vez. Cuando vienen pruebas o dificultades, nos dedicamos a perder a la persona que amamos. Cuando empiezas a llegar tarde injustificadamente a la casa, cuando estás más ocupado en otras cosas que en atender a tu esposo, a tu esposa, cuando estás metido en las cosas que a ti te gustan y a veces son cosas como un juego, una diversión, un partido, las redes sociales, ya lo hablábamos ayer. De pronto y sin ninguna razón, estas pequeñas sutilezas se van metiendo y vas perdiendo tiempos de hablar, de comunicación con el Señor, vas perdiendo tiempos donde ya no quieres ir a la iglesia, dejas de servir, dejas de asistir a las diferentes reuniones, a lo que hay entre semana, dejas de asistir a matrimonios, a la oración, al evangelismo. Es un filo muy delgado en el que tenemos que estar siempre cuidando de estar centrados en el Señor. Pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra vida espiritual equilibrio, donde no estemos del lado de la frialdad, de no saber nada, como tampoco como esas Martas del lado del activismo, de nada más estar haciendo cosas, sino estar siempre en la mejor porción, delante de su palabra. Versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. He aquí ahora, aunque ya el pastor Reinaldo nos dijo cuándo nos fijamos a nuestra esposa y qué es lo que le vemos, ¿verdad? Pero Hay otro que dice hasta ahora, hasta ahora, o sea, hasta hoy. ¿sí? O sea, hasta ese momento de la necesidad se da cuenta de que Sara era hermosa. Se calcula que Sara en ese momento tendría un promedio de 65 años de edad. Ya eran muchos años de estar juntos como para que en ese momento le dijera, qué hermosa estás. Me acabo de dar cuenta. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? al momento de enfrentar esa situación, se dio cuenta de que tenía una mujer de hermoso aspecto. La edad de Sara ya era avanzada y habían pasado muchos años para que apenas se diera cuenta como hombre sonso que tenía una mujer de hermoso aspecto. Entonces, esto nos da a entender que los años anteriores no la había valorado. No se había dado cuenta que tenía, de qué tipo de mujer tenía. Entonces, muchos nos dedicamos a criticar, a burlar, a insultar los defectos de nuestro cónyuge, y no nos tomamos el tiempo para valorar sus atributos y lo bueno que tienen de cada uno de ellos. Me ha tocado en los tiempos que trabajé en la empresa, compañeros de trabajo, tanto sobre mí como los que tenía debajo, como en el momento del lonche, en el momento de estar ahí con todos, qué tremendas burradas hablan los hombres de sus esposas, a veces hasta de la intimidad. Es algo que, ese es un adulterio, esa es una exhibición, eso es algo de exponer y a veces no nos damos cuenta. Y a veces he visto entre cristianos también cuando están ahí como de repente empiezan también a criticar a la esposa, es muy normal que no, pues sí, que esto y que el otro y ahí se los dejo de tarea. Esa actitud no va de acuerdo a un hijo de Dios. Ahora, aquí estamos viendo cómo hay que considerar o valorar a la esposa
Y en este caso sería, si lo espiritualizamos, la iglesia es la esposa de Jesucristo, o la que va a ser la esposa de Jesucristo, que es la novia. Entonces, ¿cómo de alguna manera, ahorita en los términos que dio mi esposa, es cómo dejamos de querer asistir a la iglesia, de querer tener esa relación? Eso ya es adulterio, ya queremos el mundo, ya queremos lo filisteo, ya queremos lo ismaelita, ya queremos otras cosas que no es, y poco a poco nos vamos alejando. Entonces, nos invadimos de aquello y cuando menos pensamos, pues ya tenemos esos pensamientos. Entonces, esta misma actitud de pronto se convierte en algo donde no escatimamos para señalar errores, defectos, críticas. Nos cuesta dar una palabra de aprobación, de alabanza, palabras que pueden hacer sentir bien a nuestro cónyuge. Proverbios 31:28 nos dice, se levantan los hijos, sus hijos, perdón, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. En una empresa hay muchas personas que abandonan sus puestos laborales porque sienten que no les valoran su trabajo. Eso mismo pasa con muchas parejas. Siente que no se les valora su esfuerzo en las diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántas veces creen y dicen y presumen? No, mi mujer no trabaja, se dedica a la casa, se dedica al hogar. ¿Qué nos quiere? Es como cuando en una ocasión, estando en unas juntas de la escuela, le dijeron a los hijos, ¿dónde trabaja tu papá? Me dijo, no, pues trabaja en la papelera. Y tú, no, pues que en la Pepsi-Cola. Y tú, no, pues que en la Élite. Y llegan a mis hijas y ustedes, no, mi papá no trabaja, es pastor. Eso es lo que piensan. ¿En qué trabajo? Entonces, síguele. Bueno. Y como no se les valora, ya sea a la mujer o al hombre, porque esto aplica en ambos sentidos, en este papel, en esta connotación que la mujer ha estado tomando lugares en muchas posiciones, de pronto también el hombre denosta, la mujer denosta al hombre. Y es un tiempo de que la personalidad, la autenticidad, el valor del hombre, Y las mujeres son peores cuando están juntas y empiezan a criticar. que se pasó en el baño de mujeres, dice Mijares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos De las que, feas. tenemos que estar bien atentas, mujeres, y apercibidas de honrar y respetar a nuestro esposo, a nuestro marido, y enseñar además a nuestras hijas, mujeres, a respetar al hombre y al hombre, quien tiene hijos, enseñarles a tomar ese lugar y esa autoridad de honor que Dios les ha dado a ellos. Tener ese lugar correcto. Hay una ofensa, hay una persecución contra la masculinidad correcta. Y tenemos que colocar esos lugares en la posición que debe de ser porque es parte de la formación. Entonces, como no se valora, deja de interesarle y al final, pues terminan por separarse, uno u otro que no está valorado dentro de la relación. Otro punto que hay es que no se quiere asumir el compromiso. Si alguien me ayuda a leer Génesis 12, donde estamos, versículos 12 y 13. Adelante. Ujú. Ahora, pues, y que manda para que le vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Al padre de la fe le dio miedo. Le dio miedo. Le falló la fe y le dio miedo. Abraham prefiere decir que Sarai es su hermana y no su esposa. Mira, tan amigos como siempre, estás muy bonita, pero todos estos hombres van a desear. Así que, ¿te parece si mejor aquí rompemos nuestro compromiso y sálvese quien pueda? Es algo que ahí estaba sucediendo. ¿Cuántas parejas en la actualidad
Se están tambaleando debido a que no quieren asumir ese compromiso, aún estando juntos, la falta de compromiso entre ellos. Y para salvar tu vida, no, pues mejor tú lo tuyo, yo lo mío, tú tus finanzas, yo las mías, tú tus cosas, yo los míos. Y siguen siendo aparentemente o quieren seguir siendo libres, aún estando juntos, para que en cualquier momento, por así decirlo, puedan separarse. Y bueno, lo hablamos en uno de estos días con el término legal de separación de bienes y sociedad conyugal, ¿no? Que desde empezar a veces ya están anticipando esa separación. ¿Cuántas esposas quieren tener ese casamiento, quieren casarse, tener un matrimonio formal, pero no se quiere arreglar esa área? No queremos poner en orden el matrimonio bajo la bendición de Dios. Muchas parejas en la actualidad solo quieren tener ese beneficio de tener el amor libre o simplemente pues es pues esa sexualidad que se quiere completar sin tener los términos de la bendición, del favor de Dios sobre nuestra vida. Es tiempo de poner manos en este asunto y sobre todo transmitirlo correctamente a los que vienen detrás de nosotros. Otro punto es que se actúa con egoísmo. Yo no sé cuántos de nosotros, porque a mí me pasó, estando trabajando con a veces creyendo que es una injusticia, que están abusando de nosotros, que otros que hacen lo mismo que nosotros ganan más que nosotros, que nada más a nosotros nos dan carrilla, entonces nos salimos de trabajar, buscamos otro trabajo, a veces ganando menos, pero estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en nuestra esposa ni en nuestros hijos, la consecuencia que van a sufrir por causa de las decisiones que tomamos. Entonces, a mí varias veces me detuvo de tomar la decisión de renunciar o de salirme de ahí porque estaba pensando en mí. No estaba pensando en todo el tiempo que ya estaba invertido, hacia dónde había llegado, pero empezar otra vez, empezaría con ese sueldo, empezaría en lo que estaba haciendo. Y creo que al actuar con egoísmo, pues vemos ahí en el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, nada más él, nada más él. Di que eres mi hermana, que me vaya bien. A mí no me interesa qué te vaya a pasar a ti. Abraham quería que Sara dijera que era su hermana para que le fuera bien y le perseveraran la vida, pero no estaba pensando qué le iba a pasar a Sara, en lo que le pasaría a ella si en determinado momento dijera el rey, pues véngase para acá, porque tenía toda la autoridad, ¿verdad? Entonces, nos dedicamos a perdernos porque no pensamos en lo demás y solamente pensamos en nosotros. Hay que tener cuidado en eso. Exigimos siempre mucho a la esposa que esté disponible para la intimidad, para otras cosas. Nos molesta cuando no quiere complacernos, pero no pensamos qué trabajos ha pasado. Ha cuidado a los niños, ha lavado la ropa, ha planchado, ha aseado la casa, a lo mejor hasta se le quemó el arroz por ahí y no nos interesa, me interesa a mí. Siempre me dices que no. ¿Por qué? Entonces, no pienses egoístamente, piensa también en ella. Otro punto por el cual comienza a perderse esta relación, que es lo que estamos exponiendo esta mañana, es la falta de carácter. Génesis 12, vamos a ver ahora los versículos. Sí, es el cuarto, es el quinto. El primer punto en el cual se está haciendo es algunos regresan a Egipto. Ese es el uno. Dos, dejan de valorar a su esposa. Tres, no se asume el compromiso, no quiere asumir el compromiso. Cuatro, actúan con egoísmo.
el punto número 5, la falta de carácter. Si alguien me ayuda en Génesis 12, los versículos 14 y 15, por favor. Así es. Abraham veía cómo los egipcios asediaban aún a su esposa, cómo trataban de conquistarla, pero no tuvo la valentía de impedirlo. No tuvo la valentía de defenderla, como veíamos hace unos minutos. No luchaba espiritualmente para defender a su esposa. Y eso es, hombre, un reto. Ayer decíamos, qué responsabilidad tan grande tienen delante del Señor por cada una de nosotros. Porque además un hombre que vive esta tarea espiritual a cabalidad y completamente inspira a otras familias y tienen y se generan responsabilidades de otras personas como ustedes. Ahorita que estamos aquí, todos ustedes tienen una gran familia por la cual entran y veo firmemente como cuando el papá, cuando el hombre entra en esta espiritualidad a defender las causas, la familia se multiplica, es decir, muchos de ustedes tienen muchos hijos espirituales que no han concebido, pero que les han costado y les han dolido y hay ese esfuerzo. Ustedes son padres de multitudes. Sobre ustedes hay muchas familias de las cuales dependen. Entonces, ¿cómo tienen que cuidar su vida espiritual para que estas familias sigan creciendo? Muchos esposos no tienen el carácter para defender a su esposa de las humillaciones, de los menosprecios, en ocasiones aún de la propia familia. Permiten que hablen, que se burlen, que murmuren y cómo tenemos que tener ese carácter para defender. Nos damos cuenta que le están haciendo la vida imposible, pero para no complicarse, no, pues no pasa nada, ahí síguele a ver qué siguen diciendo de ti. Nos damos cuenta que por esa falta de carácter no defendemos y prefieres hacerte el desentendido o desentendida, porque también pasa hacia el otro lado. La familia murmurando de tu esposo y tú a veces abonando a esa conversación en lugar de retirarte y defender también a tu esposo. En conclusión, a Abraham le quitaron a su esposa, pero Dios en su bondad permitió que se la devolvieran. Hagamos un cambio en nuestras actitudes y no perdamos ese tesoro que el Señor nos ha dado, la bendición de nuestra esposa, la bendición también de nuestro esposo, el poder caminar juntos. Estemos trabajando día a día en cada uno de estos detalles para permanecer en esa bendición que el Señor nos ha otorgado. Leyendo un poquito, me doy cuenta que algunos leen mucho de Rick Warren. A veces causa risa porque tiene un término que a veces lo más espiritual que uno puede hacer es descansar. O a veces lo más espiritual que uno puede hacer es dormir. Y a veces lo equipara uno precisamente en un término mundano que vamos a tirar barra, etcétera. Pero en esa falta de carácter y mezclada con egoísmo, nada más pensamos en nosotros. Ahí vengo, vieja, ¿a dónde vas? Voy a desestresarme. ¿Y la vieja cuándo se desestresa? ¿Cuándo sale? La vieja Vieja es una palabra hebrea para definir mi amor, es de cariño. Porque cuántas veces en esa falta de consideración, en esa falta de carácter, pensando egoístamente, el hombre se chiplea, chiplea o chiquea. Del breve te sientes Consentido. muy consentido, ya chiqueado. Chihuahua. Chiqueado de Chihuahua. Chihuahua de Chihuahua. Chiple. Entonces, como muchas veces en esos términos, faltas de carácter,
pues el domingo, el sábado es el único día que yo trabajo, necesito ir al deporte, necesito ir al dominó, necesito despejarme, necesito no pensar en la casa, no pensar en el ministerio, no pensar, necesito desconectarme. ¿Y tu mujer cuándo? No puede. No le das permiso. Entonces, yo creo que Dios, ahora, es un proceso que todos pasamos, ¿eh? En donde tienes que tomar una decisión sabia y tienes que tomarla espiritual. No puedes dejar de ser espiritual si Cristo está en tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede magnificar tu responsabilidad de esposo, de padre, pero también de hijo y de siervo. Nada está peleado, todo está conjugado. Y cada una de las cosas que Dios permite que pasemos es para conquistar terreno y poder avanzar. ¿Cómo podemos concluir? Dice que Dios le regresó a Abraham a Sara, pero no pasó la prueba al principio. Todo lo que aconteció en el medio, si él hubiera defendido de un momento, ¿qué hubiera pasado? Ahora muchos dicen, no, es que el hubiera no existe. De acuerdo a la Biblia, el hubiera existe. Se los dejo de tarea. Busquen cuántas veces en la concordancia hay hubiera. Entonces, con esto queremos concluir avanzando un poquito de tiempo. El tiempo que nos robó acá, bueno, no decimos nombres, ¿verdad? Pero queremos salir a tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias. ¿Sí? ¿Perdón? El punto número 3 es no querer asumir compromisos. Un comentario limpio, que no lo dice aquí, pero cuando Abraham ya posiblemente vio perdida a Sara, ya estaba con el faraón, se quebrantó y clamó y le pidió otra oportunidad a Dios, y de allí es, bueno, en ese comentario ahí decía que posiblemente de allí provino el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo vea el Dios. Y que Dios a veces nos permite perder o la salud o otras cosas para que las valoremos. Claro, que no demos cosas por hecho, ¿verdad? Sino que También me gustaría hacer el comentario de que ahí Dios le dio una oportunidad a Abraham, claro. Pero si van al capítulo 20, lo volvió a hacer Abraham, pero ahora con el rey de Abisai. O sea, que volvió a repetir, como dijo, se me cae con los mismos errores. sí. Lo volvió a repetir, pero Dios volvió a tener misericordia de él, porque ahí se le apareció a Abimelech. Le dijo, si tocas a una mujer, te voy a matar. Dijo, pero yo qué, siente cobarde que no me dijo que era su mujer. Entonces, creo que tiene como mucho que reflexionar y mucho que ver ahí en cuestión de valorar, defender, amar, proteger. Aplicar todos los días. Me gusta que estén viendo a las cosas, uno propone el compromiso. Claro. Él como conseguirlo. El padre de la fe. Hay esperanza para Amén. Claro, Ok. claro. Benditas serán por ustedes las familias de esta